Es especialista en hematología y medicina transfusional del Hospital Clínico Vierna. Hizo un diplomado en tutoría para la investigación en la Universidad Mayor de San Simón y diplomado en educación superior en la Escuela Mayor de San Simón, diplomado avanzado en citología hematológica del Hospital de Clínica en Montevideo, Uruguay, y un curso de manejo de pacientes post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas más allá de la unidad de la Sociedad Argentina de Hematología. Ella nos va a dar el siguiente tema, que es muy importante para que lo conozcan, que es la trombocitopenia inmune primaria. Bueno, buenos días a todos. El tema a continuación es trombocitopenia inmune primaria. Bueno, antes de comenzar, vamos a recordar los valores normales de las plaquetas, que espero que todos sepan, ¿no? Y también los valores normales de la serie blanca y los valores normales de la hemoglobina, ¿no? Para tener en cuenta, los valores normales de la serie plaquetaria son el recuento de plaquetas de entre 150.000 a 450.000. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces si nos vamos a introducir en el bonito tema que es la trombocitopenia inmune primaria o también llamada PTI. Bueno, la PTI es una enfermedad, es un diagnóstico de exclusión. No existen pruebas específicas para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. La respuesta al tratamiento de primera línea sirve como confirmación del diagnóstico de PTI. Y bueno, se sospecha un error diagnóstico de aproximadamente un 15% de los pacientes con sospecha de esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, debemos de tener en cuenta que están involucrados el sistema de complemento, los linfocitos T citotóxicos, los megacariocitos, la megacariopoiesis. También están involucrados, hay un daño celular directo sobre los megacariocitos y la producción en la médula ósea, así como la activación de los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Así como un resumen de la fisiopatología. En cuanto a la definición, lo podemos definir o lo podemos poner por asociación como una PTI primaria o una PTI secundaria o por su cronicidad. La PTI primaria es aquella trombocitopenia aislada, no causada por asociación a otro trastorno donde el recuento de plaquetas es menor a 100.000 y se da en aproximadamente 80% de los casos. La PTI secundaria son todas las demás causas de trombocitopenia inmunomediadas que pueden ser, por ejemplo, la infecciones por virus como el virus de la hepatitis C, B, VIH, citomegalovirus o Helicobacter pylori. Las inmunodeficiencias, los trastornos autoinmunes, como comentaba en temas anteriores como el lupus, los trastornos linfoproliferativos y algunos fármacos. Por la cronicidad lo podemos dividir en reciente diagnóstico o recién diagnosticada, que abarca de los 0 a los 3 meses, de los 3 a 12 meses una PTI persistente y si va más allá de los 12 meses como una PTI crónica. Bueno, ahora viendo la evaluación básica, ¿qué es lo que hacemos cuando un paciente nos llega con menos de 100.000 plaquetas? ¿No? Primero tenemos que hacer una exhaustiva historia personal y familiar, un examen físico completo, un hemograma con reticulocitos. Para recordar, los reticulocitos son las formas jóvenes de los glóbulos rojos que nos van a indicar cómo está funcionando la médula ósea, un extendido de sangre periférica, extensión de sangre periférica que los hematólogos nos pedimos con frecuencia, el estudio de coagulación básica completa, una bioquímica de sangre y de orina. También pedimos cuantificación de inmunoglobulinas y estudios microbiológicos para hacer una evaluación básica. En cuanto a la anamnesis, nosotros debemos preguntar el tipo de hemorragia, la historia del paciente, si ha tenido trombosis, el síndrome constitucional, que se refiere a fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿no? Que nos puede hacer sospechar de un síndrome neoplásico, asociación a otras enfermedades agudas como sepsis, cirugías, introducción de medicamentos, conocer antibióticos, infecciones por virus, que lo hemos visto también acá en el hospital y acá en Santa Cruz con el virus de VIH o dengue, por ejemplo, historia de hepatopatía, historias de cáncer en la familia o en la persona. Por ejemplo, ser hepatópata te condiciona a tener, de hecho, trombocitopenia o pancitopenia.
Historia de enfermedad autoinmune, por ejemplo, las enfermedades inmunes como el lupus nos predisponen a tener una trombocitopenia, que sería una PTI secundaria, el embarazo, el estado nutricional y siempre preguntar si el paciente ha recibido transfusiones previas o ha sido trasplantado de algún órgano. También debemos preguntar la historia familiar del paciente, ¿no? Si alguno en la familia ha tenido o tiene trombocitopenia, para que podamos ver si no es una trombocitopenia hereditaria. En niños el 60% aproximadamente tiene alguna historia de infección, especialmente viral, y también debemos de preguntar si el paciente se ha vacunado previamente. Por ejemplo, la vacuna para COVID-19 ha causado muchos casos de trombocitopenia secundaria. El examen físico. Bueno, en el examen físico, como su nombre lo indica, púrpura, ¿no? Vemos lesiones purpúricas o petequiales de menor a 4 milímetros o pueden ser de 4 hasta 10 milímetros. Esto es lo más característico. Normalmente no encontramos adenopatías, ni trombosis, ni organomegalias. Ya si encontramos alguno de estos casos, podemos ya asociarlo a infecciones, síndromes linfoproliferativos crónicos, enfermedades autoinmunes. Si encontramos estos datos de hemorragias más plaquetas bajas, más datos de trombosis, podemos ya pensar en un SAF, en una coagulación intravascular diseminada, en una microangiopatía trombótica o en una hemoglobinuria paroxística nocturna. El frotis de sangre periférica. Bueno, este es un estudio muy importante que nosotros solicitamos, esto para corroborar de que no sea una pseudotrombocitopenia, ¿no? Lo característico o qué es lo que tiene que tener el paciente es una trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, vistas en el microscopio, sin otras citopenias y tampoco tiene que haber alteraciones morfológicas significativas en el frotis de sangre periférica. Esto lo vemos los hematólogos, pero también nos pueden ayudar mucho los bioquímicos. Estudios de utilidad potencial. Bueno, el estudio de médula ósea no se pide de rutina, se pide solamente si el paciente no ha respondido al tratamiento de primera línea o está siendo refractario. También podríamos solicitar anticuerpos antiplaquetarios, prueba de Cox directa, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípidos, hacer un screening, ¿no?, de enfermedades autoinmunes, anticuerpos antitiroideos, función tiroidea, Helicobacter pylori. Bueno, hemos visto casos acá en el hospital que ha habido PTI secundaria, infección por Helicobacter pylori, y pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil, así como serologías para VIH, que es muy importante. Bueno, aquí vemos un estudio de médula ósea, ¿no? Los hallazgos del examen no permiten el diagnóstico de PTI, o sea, no haciendo un aspirado vamos a llegar al diagnóstico de persona PTI, solo pueden ser compatibles con el diagnóstico de PTI. Si la médula ósea es normal, la secuenciación del genoma puede ser útil. Aquí vemos, estos son los megacariocitos, son las células más grandes. Bueno, ahora viendo los objetivos del tratamiento, este debe de individualizarse según el paciente y la fase de la enfermedad, lo que hemos visto que puede ser de reciente diagnóstico o puede llegar a ser crónica. El tratamiento debería evitar episodios hemorrágicos graves. En general, el tratamiento debería mantener un recuento de plaquetas de entre 20.000 o 30.000 para pacientes asintomáticos considerando el estilo de vida del paciente. Debería minimizarse la toxicidad relacionada con el tratamiento y el tratamiento debería de optimizar la calidad de vida. Teniendo en cuenta la PTI no es una enfermedad que sea mortal, o sea que el paciente no se va a morir, pero sí va a afectar mucho su calidad de vida. Es por eso que debemos de tener en cuenta mucho de optimizar su calidad de vida. Los criterios de inicio del tratamiento, entonces ahí vemos cuándo iniciamos el tratamiento, ¿no? No a todos los pacientes que tienen menos de 100.000 plaquetas le vamos a dar corticoides, le vamos a iniciar el tratamiento. Cuando el recuento es entre menos de 20.000 o menos de 30.000, en general sí está indicado iniciar el tratamiento independientemente de la presencia o no de sangrado de hemorragia. Si el paciente tiene entre 20.000 y 50.000 plaquetas, pero sin sangrado, no se recomienda iniciar tratamiento. Se recomienda solamente si hay diálisis hemorrágica, requerimiento de cirugías o técnicas invasivas, como por ejemplo poner un catéter venoso central o hacer una punción lumbar, ¿no?, porque vamos a invadir el sistema nervioso central, un estilo de vida que predisponga a traumatismo, entre otros. Pero si el paciente tiene mayor a 50.000 plaquetas, en general no está indicado el tratamiento, solamente en algunas circunstancias como ser
cirugía del sistema nervioso central o ocular, o que haya una disfunción plaquetaria que facilite la diálisis hemorrágica, o el requerimiento de uso de anticoagulantes a dosis plenas, que eso ya se valora, ¿no? De acuerdo a cada paciente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? Porque no a todos los que tengan menos de 100.000 plaquetas los vamos a hospitalizar. Para que lo tengan en cuenta, los criterios de hospitalización son hemorragias graves mucocutáneas o internas que tienen un recuento de menor a 10.000 plaquetas y antecedentes de complicaciones de hemorragias graves. Recuentos de plaquetas menor a 20.000 milímetros cúbicos en los que la respuesta a la terapia no se ha establecido aún. Coexistencia de otros factores de riesgos hemorrágicos. La lejanía al domicilio, que también es muy importante porque no podemos hacer un seguimiento al paciente. Y problemas sociales o familiares que nos hagan dudar del correcto cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas. Entonces, ya viendo globalmente todo eso, entonces, ¿qué tratamiento le damos? El tratamiento inicial se realiza con corticoide, con prednisona, a una posología de 1 miligramo por peso día con un máximo de 80 miligramos por día. Ya las dosis más altas no logran mejores resultados, es decir, no siempre más es mejor. Luego, si nuestro paciente tiene mucho o está sangrando diálisis hemorrágica, si necesitamos iniciar tratamiento y que el tratamiento sea más rápido, o sea, una vida media que sea más rápido, podemos utilizar dexametasona o metilprednisolona, ya sea la preferencia del médico tratante. Dexametasona, por ejemplo, 40 miligramos día por 4 días, cada 2 semanas por 3 ciclos. Este tiene una respuesta alrededor de un 80-90%. La respuesta la vemos de los 5 a los 7 días. Eso no quiere decir que si le damos al paciente el día 1, el día más 2, ya el paciente va a tener o se van a elevar las plaquetas, ¿no? Y un 40-70% de las respuestas son mantenidas. También utilizamos inmunoglobulina si queremos una respuesta mucho más rápida, de 1 a 3 días, a esta razón de posología de 1 gramo kilopeso día por 2 días, o también tenemos otras opciones. En general la podemos asociar a corticoides, las respuestas son transitorias, en torno al 90%, pero todas son limitadas entre 2 a 6 semanas. Eso es el tratamiento de primera línea. Ya luego tenemos tratamientos de segunda y tercera línea. Tenemos los análogos de la trombopoyetina como el Trombopac, que tienen una tasa de respuesta mayor a 80% y de remisión de aproximadamente 30%, son muy seguros. También tenemos el Rituximab, que son anticuerpos monoclonales. Otros medicamentos también, bueno, estos aún no los tenemos en el país. Y por último, como última estrategia, lo dejamos a la esterectomía, que tiene tasas de respuesta y de remisión del 50-70%. Entonces, para recordar puntos importantes, básicos y generales, la trombocitopenia se diagnostica en pacientes con la trombocitopenia inmune primaria se diagnostica en pacientes con un recuento de plaquetas inferior a 100.000, descartando otras causas de trombocitopenia. Entonces decimos que nuestro paciente tiene PTI cuando tiene un recuento menor a 100.000, pero hemos descartado todas las anteriores causas con todos los laboratorios que ya hemos solicitado. No hay un laboratorio que nos diga o que le tomemos al paciente y digamos tiene PTI. Los pacientes con PTI que presentan hemorragias graves suelen recibir transfusiones de plaquetas, corticoides e inmunoglobulina. ¿Ya? El tratamiento está guiado por el recuento de plaquetas, la edad, las condiciones coexistentes, la preferencia y también los medicamentos que tenemos accesibles para cada paciente. Los corticoides se utilizan como tratamiento de primera línea, como habíamos visto, pero se debe evitar su uso prolongado porque tiene muchos efectos adversos. Existen datos de alta calidad que incluyen que los agonistas de los receptores de la trombopoyetina o el rituximab son muy buenos. Y no se recomienda la esplenectomía durante el primer año después del diagnóstico de la trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Se lo guardamos siempre para el final. Y bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Sí, doctora. Doctora, ¿existe
existe un laboratorio que hagamos y nos diga que el paciente tiene PTI. Tenemos que pedir todos los laboratorios, y si todos los laboratorios infecciosos, virales, inmunológicos, todo lo que habíamos visto antes salen negativos, sí podemos descartando cualquier causa secundaria, si decimos que es una trombocitopenia inmune primaria. Muchas felicidades, doctora, por la presentación, excelente, la verdad. Más que una pregunta, recalcar, como son chicos, la mayoría todos estudiantes, dos puntos importantes dentro de las recomendaciones, que es la indicación de internación en plaquetopenia severa, menos de 30.000. El paciente tiene que ser tratado internado, ¿no? Y la siguiente, y no menos importante, la búsqueda de la causa, ¿no? Los casos que presentó la doctora habían sido precedidos por PTI, justo. Entonces, en hematología muchas veces decimos que las PTI o las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser el inicio de algo, la ventana de algo que nos está diciendo de que puede haber o una patología autoinmune o algo oncológico oculto que se está manifestando primero como una enfermedad autoinmune, principalmente. Más que todo como para aclarar, porque muchas veces confunden los términos y como la mayoría son gente, estudiantes, internos y quienes están haciendo la residencia, ¿qué diferencia hay entre la púrpura trombocitopénica inmune y la púrpura trombocitopénica trombótica? Bueno, son dos entidades totalmente diferentes, ¿no? La trombocitopenia inmune primaria es todo el tema que hemos revisado, que está inmunomediado por complejos, por una desregulación en la megacariopoiesis, la activación de linfocitos T citotóxicos y toda la fisiopatología. Y la púrpura trombocitopénica trombótica es otra entidad donde hay un déficit de una proteína que se llama ADAMS13, o puede ser secundaria igual a alguna infección donde hay sí trombocitopenia, pero hay hipofibrinogenemia, o sea, es otra entidad que no se relaciona con la PTI, con la trombocitopenia inmune primaria. Hay trombosis, púrpura trombocitopénica trombótica. Estaba viendo eso, que hay siempre datos de trombosis, mientras que en este caso, o en la trombocitopenia inmune primaria, hay sangrado, ¿no? O sea, como que no concuerda. ¿No hay ninguna otra pregunta? Continuando con el ciclo de exposiciones, ahora vamos a invitar a la doctora Lisette Portugal.